Vean nada más este juguetito que me pedí. Como muchos de ustedes saben, siempre trabajo con dos monitores. Antes tenía tres, pero ya era mucho. Aunque sí me gusta tener los tres, con dos es más que suficiente. El tercero ya era vanidad. Pero esta cosa es una pantalla portátil. Si ustedes se acuerdan, y no la tengo aquí, tengo una laptopita que es la que me llevo de viaje y con la que edito mientras. Entonces, lo que no me gusta de esa laptop, pues es precisamente que, pues, es pequeñita, las líneas de tiempo, la edición en general, me más trabajo y pues llevar una pantalla extra no es viable. Pero salieron estas cosas que la verdad es que yo había visto videos en internet donde había pantallas de este estilo, pero la verdad es que nunca había visto dónde las vendían. Algunas otras vi que eran muy costosas. Habían unas que se sacaban como de atrás de la computadora y me parecían muy cool, pero pues muy lejanas. Así que descubrí que existe esto que es súper delgado y portátil. Hay de 15.6 pulgadas y 14. Creo que me hubiese pedido la de 14, pero aún así está bien, pues, para que pues vaya junto a la... Pero esta cosa, wow, estoy sorprendido. Y es el grosor con todo y su tapa, que ahorita se las muestro. Pero antes quiero que vean qué más viene en la que está el eliminador en caso de que lo necesitamos, o el adaptador, que simplemente es un convertidor de 5 volts a 3 amperes. Tenemos un cable USB-C a USB y un cable micro HDMI a HDMI. Porque obviamente esto sirve para la computadora, pero también para conectársela a cualquier otro reproductor. Y también tenemos un cable USB-C a USB-C. Ahora les digo, cosa es importante porque nuestra computadora está preparada con USB-C. No necesitamos del adaptador, y aún así, si nuestra computadora no tiene USB-C para pasar tan poder como la imagen, lo que podemos hacer es conectarlo vía HDMI y vía USB a la computadora para alimentarla. Ahorita les muestro eso. Por eso es que tenemos estos dos puertos aquí de lado. De hecho tenemos dos, fíjense, hay dos puertos USB-C y el micro HDMI, que porque se ve un poco borroso, pero ahí está. Y vean nada más, esa pantalla no refleja como las brillantes. Y de este lado tenemos para conectar nuestros audífonos, porque obviamente todo pasa por el HDMI o por el USB-C. Y tenemos los ajustes y el encendido. Si se fijan, por atrás tiene bocinas. Así que es una pantalla completa. Y lo mejor de todo es que su carcasa, vean, nos sirve como pues soporte para que la pongamos en la mesa. Ahorita les enseño cómo funciona con mi lap, pero vean nada más esta chulada que me pedí. ¡Wow! Voy a poder trabajar más cómodo a la hora de editar de viaje. Así que fíjense. Quiero que vean esto. Esta es mi tablet, bastante pequeñita. Es de 14 pulgadas. Sí, es una que compré hace ya un tiempo para editar. Y si yo la desbloqueo, vamos a ponerla acá porque voy a poner aquí mi pantalla para editar. Y quiero que vean esto. Tengo mi cable USB-C. No hay nada más conectado a la pantalla. Entonces lo voy a conectar aquí en mi salida USB-C. Creo que las puse del lado contrario. Así va a estar más sencillo. Así que vamos a conectarlo en cualquiera de los dos. Y vamos a esperar a que inicie. Vean cómo ya aquella parpadeó. Lo que estoy haciendo es extender mi monitor hacia este lado. Ahora, si se fijan, aquí tenemos un par de líneas negras, porque lo que estoy haciendo es duplicar mi pantalla hacia acá. Entonces, eso quiere decir que aquí tenemos más espacio para trabajar y por lo tanto vamos a minimizar todo y vamos a configurar nuestra pantalla para extender las, ¿ok? Así que vamos a conservar los cambios y mis pantallas están invertidas, así vamos a arrastrar esto. Le voy a decir que la 2 está del lado izquierdo y se ven los diferentes tamaños que vamos a aplicarlo. Así que yo ya puedo pasar mi mouse de esta pantalla hacia esta otra sin ningún problema. Y si yo quiero, por ejemplo, vean, aquí tengo mi editor y lo paso para acá. Tengo mucho más espacio para editar, puedo ver las líneas de tiempo mejor, el brillo está excelente y aún así puedo subirlo más. Tengo diferentes configuraciones. Obviamente la pantalla no es touch, para eso tenemos los botones a los lados, pero creo que ya me entienden. Para todos los que viajan, cosa que les va a servir muchísimo. Ahora, la computadora tiene salida USB-C, aún así la pueden utilizar sin eliminador. Digo, si la tienen en su escritorio, que para eso pueden conectar el eliminador o el convertidor, pero fíjense qué va a pasar sin USB-C. Y ahora la conecto vía HDMI. De este lado está el puerto HDMI de mi laptop. Conecto el HDMI pantalla
Y obviamente hay que darle poder, que para eso tengo mi cable USB, que voy a conectar en cualquiera de los puertos y lo voy a conectar al USB de mi computadora. Así que ven, ya se encendió, ya tengo mi pantalla extendida a pesar de que no tengo salida USB-C. Ojo que el otro puerto USB-C lo podemos utilizar para conectar cosas USB ahí. Es como una especie de extensión de puerto. Y como pueden ver, ahí está el sonido del lado de la pantalla. De hecho, voy a acercar el micrófono. Esto también te puedes hacer uno. Vale, aquí, ahí está. Voy a regresar el micrófono acá. Para las personas que viajan, es una excelente compra. Hay esta de 15 y hay de 14. Yo la verdad es que hubiese pedido la más pequeña para que sea del tamaño de mi tablet, de mi laptop, pero no importa, o sea, estoy encantado. Ahora voy a poder editar más fácil a la hora de viajar y también acá en el estudio o cuando me llevo la compu a la casa. Y obviamente se puede utilizar para conectar cualquier otra cosa HDMI a ella. Entonces cuéntenme qué piensan. Ahí se las dejo abajo en la descripción y si no la pueden encontrar en la tienda. Y pronto les voy a estar enseñando otra cosa que pedí para cuando estoy de viaje. Me va a servir mucho para la laptop. Así que estén atentos. Esto es solo para los que trabajan. Ojo, cuéntenme qué piensan y pues bueno, qué hacer.